En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios, hermanos, esta tarde. Y quisiéramos leer del libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo que leemos es el capítulo número 11. Capítulo número 11. Capítulo número 11. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Y antes de leer la palabra de Dios vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos adorarte, podemos bendecir tu nombre y podemos, Señor, meditar en tu santísima palabra. Oh Dios de toda misericordia, obra tú, Señor, en nuestras vidas para gloria de tu nombre. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, obra tú en nuestras almas, en nuestras vidas, para gloria de tu nombre, Jesús precioso. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Digan amén. Capítulo número 11. Leemos de este capítulo el versículo, hermanos, el versículo número 27, capítulo 11, versículo 27, que dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Quisiera leer también el versículo, hermanos, número 15 del capítulo 11, 15. Dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, los que tienen donde sentarse. Aleluya. Hemos leído, queridos hermanos, esta porción muy conocida para algunos del capítulo 11 de los Hechos, que como todos saben, este libro recoge una serie de experiencias del pueblo cristiano, de los inicios del pueblo cristiano. Y a la luz de, no solamente de este capítulo, sino todo el libro de los Hechos, arroja una luz muy fuerte en relación a lo que, hermanos, diría de alguna manera, estimulaba, guiaba,
abría paso para la iglesia del principio. ¿Cómo nosotros podemos notar que habían ciertos elementos que acompañaban a la iglesia en la realización de su labor o en la realización de su tarea? De tal manera que más o menos sobre ese aspecto quisiéramos hablar, sobre el necesario, hermanos, diría yo, o la necesaria presencia y administración del Espíritu para realizar la obra divina. La necesaria presencia del Espíritu para la realización de la obra de Dios. Si ustedes notan, nosotros vivimos una época de muy poca sobrenaturalidad. Es decir, que las características de la iglesia de hoy, si piensa uno, si ustedes creen en algunas sectas o iglesias, verán que la sobrenaturalidad es uno de los elementos ausentes. Más bien, uno se acostumbra a permanecer dentro de la iglesia y lo adopta como una religiosidad, y ahí se mantiene y lucha, pero muy poca sobrenaturalidad genuina se mueve dentro de la iglesia. De tal manera que cuando uno lee la Biblia de la manera en la cual el evangelio en los primeros siglos, cómo el evangelio penetraba, cómo el evangelio rompía, uno se da cuenta que como que el presente está muy distante, muy lejos de tener ese mismo como acompañamiento, ese mismo poder que la iglesia del principio tenía. Y aún el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él llegaba, se manifestaban demonios, sanaban los enfermos, hacía una serie de milagros como una, diría yo, como una carta de presentación de lo que Él mismo llevaba a favor de los hombres. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, es extraordinario si uno lo lee detenidamente, se da cuenta que todo el avance de la iglesia estaba basado generalmente en que por las manos de los apóstoles eran hechas maravillas. Es decir, que uno de las diría yo, acompañamientos de ese avance era precisamente la sobrenaturalidad del poder del Espíritu que rompía, que abría para que se pudiera dar una liberación. Ahora, yo creo que si el presente nuestro es tan pobre en relación a lo que pudiera ser ese acompañamiento sobrenatural y poderoso de Dios, hermanos, pareciera que en la iglesia debiera de haber una actitud o un pensamiento que fuera un pensamiento de protesta, como decir, bueno, nosotros ya no vamos a seguir adelante. Si no hay manifestación sobrenatural de Dios, ya no podemos seguir adelante. Debiera de haber como un detenerse, porque la iglesia, y aún voy a recordarles, el pueblo de Israel en el tiempo pasado no hubiera podido prevalecer en el desierto, en Canaán, en ninguna parte, si no hubiera habido ese acompañamiento sobrenatural que los respaldaba. Nosotros podemos proseguir en esta marcha religiosa, porque aquí no se necesita poder para ser evangélico así como son ustedes, no se necesita. Para ser evangélico así como somos nosotros, no se necesita poder, porque uno puede predicar habiendo aprendido cómo se hace. Puede uno disertar haciéndolo como una forma retórica o de oratoria, que sencillamente aprende, lleva a los oyentes y, hermano, diría yo, disecciona, arma un mensaje, lo aplica y ya. En otro de los casos no se necesita, hermanos, para nada de lo que hacemos hoy. Como hemos dicho en algunas oportunidades, si se tratara de gente música, a veces
me han contado que gente que todavía con el olor a guaro todavía está tocando en los grupos cristianos. Es decir, que no se necesita, porque la sobrenaturalidad pareciera estar totalmente ausente. Entonces es ahí donde la iglesia debiera de hacer huelga. La iglesia debiera de hacer un paro, porque fue solo ese acompañamiento sobrenatural el que abrió las puertas para que, hermanos, el evangelio llegara a los hombres y la salvación de Dios llegara a la vida de los hombres. Aquí en esta porción del capítulo 11 hay dos ejemplos. El que leí al principio es el segundo ejemplo, y en el versículo que leímos, 15, es el primer ejemplo del capítulo número 11. La Biblia habla aquí cuando Pedro está dando testimonio de su prédica en la casa de Cornelio. Aquí Pedro está siendo requerido que informe por qué él fue a los gentiles. Ese es el cuestionamiento. ¿Por qué fuiste a los gentiles y no a los judíos a predicar? Es decir, que los judíos eran cerrados. Ellos no querían que nosotros fuéramos salvos. Ellos querían nada más que todo llegar a Israel y que no hubiera nada para la gentilidad. Pero Dios tenía en plan llevar también el mensaje de esperanza a la gentilidad. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero miramos cómo llegó este evangelio. ¿Cómo llegó el evangelio? ¿Cómo llegó el evangelio, hermanos, a estos gentiles de los primeros siglos? Dice la Biblia, en el versículo que leímos, dice: y cuando comencé a hablar, ¿qué dice? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, noten ustedes que ahí se ve en un cierto modo la culminación o el efecto que había causado el Espíritu Santo sobre la vida de los gentiles. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y lógicamente expresaron todos, de modo que los gentiles también han hallado gracia delante de Dios. Ahora, ¿cómo había sido esto? Y aquí ustedes ya saben la historia, pero fíjense pues, dice la Biblia que Pedro dice que le dio hambre, y mientras le preparaban de comer, dijo: voy a ir a la azotea a orar un momento. Y cuando se fue a la azotea o al techo, dice el versículo número 5, ustedes pueden ver el verso 5. Dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión. Ahora, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué es lo que dice? Estaba orando. Esos son uno de los elementos que nosotros ya no hacemos, orando. Bueno, en segundo lugar dice que tuvo un ¿qué? ¿Un qué? Un éxtasis, una visión. Vea usted que, hermanos, yo diría que el vehículo que va a llevar la vida a la gentilidad viaja en la sobrenaturalidad del éxtasis, de la visión. No va en una mente muy lúcida. No va en músculos poderosos. No va sobre carros errados. Va sobre un vehículo que se llama éxtasis y visión. Oración, éxtasis, visión. Eso es. Ahora, dígame usted, si la iglesia de hoy, bueno, ya dije que no ora, eso es lo primero, ya no oramos. Entonces, es decir que ni nos subimos al carro que nos va a llevar a ser exitosos en la comunicación del mensaje. Primero. Segundo, ¿cuántos de ustedes han tenido un éxtasis? Bueno, así le pusieron a una pastilla que hay hoy, no se la vayan a echar, hermanos, porque así se llama una droga ahora. Ahí las venden afuera de las discotecas, así me han dicho, pues yo todavía no la he probado. Pero no se trata de esas pastillas.
sino que Pedro entró en un arrobamiento, en un éxtasis. Es decir, que entró por medio de la oración. Aleluya. Por medio de la oración. Es como, yo diría como succionado, ¿sí? Pedro entra en lo natural y se pone delante de Dios a orar. Y cuando se pone a orar, lo jalan. Oh, hermanos, si la iglesia tuviera esos viajes así frecuentes hacia las dimensiones de Dios, nosotros no tendríamos limitante para ver tremendos resultados en la obra divina. Si, como ya les dije, ¿qué fue lo que sacó a los hebreos de la esclavitud de Egipto? ¿Acaso no fue la sobrenaturalidad que Dios le dio a Moisés? ¿Qué fue lo que hizo de Gedeón, el gran hombre de Dios? ¿No fue la sobrenaturalidad? ¿Qué fue lo que hizo de José, el hombre de Dios? ¿No fue los sueños y las revelaciones y las visiones que tenía? Claro, eso fue lo que abrió el espacio para que ellos pudieran penetrar y vieran realizada la obra de Dios. La iglesia de hoy, hermano, está tan en la carne que no ve nada. Los más así espirituales de nosotros son los más bravos. Los más espirituales resultan ser los más carnales. Ellos se creen que son espirituales, pero si usted les pregunta si alguna vez han tenido un éxtasis, jamás. Solo los comprados allá afuera de la disco. Nunca han tenido en realidad un éxtasis, una visión. Entonces todo su mover es un mover en la carne. Y como es en la carne, no puede lograr el fruto que esta iglesia logró. La Biblia dice, por mano de los apóstoles eran hechas maravillas, y multitudes se añadían, y multitudes creían. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un nivel, hermanos, donde habían permitido al Espíritu Santo operar en medio de ellos. Hermanos, nosotros no podemos ser soldados a nuestras propias expensas. Nosotros no podemos ser soldados basados en nuestro conocimiento, musculatura o sabiduría. Nosotros, si somos soldados de Cristo, tenemos necesidad de depender de el acompañamiento extraordinario del Espíritu Santo a favor de los necesitados. ¿Hace cuánto entonces que no tiene un éxtasis? Bueno, uno está diciendo, Señor, úsame. Señor, permite que la gente te conozca. Nunca lo va a conocer, porque nosotros estamos en la carne. Ahora entonces, cuando Pedro va a donde Cornelio, dice que mientras le preparaban, subió, empezó a orar y tuvo éxtasis y la visión. Si ustedes notan en el capítulo número 11, en el versículo número 7, dice, y oí una voz. ¿Cuántos de ustedes han oído una voz? No digo que estén locos. Digo una voz de Dios, que Dios les hable. ¿Cuándo ustedes han oído una voz de Dios? Si la iglesia de hoy ya no oye nada. La iglesia de hoy solo pasa oyendo radio. Entonces ya Dios no tiene tiempo para hablarnos. O viendo televisión, ya no tiene Dios el momento. Nosotros no le damos la apertura al Espíritu para que Él haga. Entonces nosotros somos piezas inútiles hermanos, en el engranaje de Dios y en el cuerpo de Cristo. Porque nosotros no nos movemos bajo la guianza, dirección, sobrenaturalidad que compete y que corresponde a los hijos de Dios. Las iglesias de hoy no se parecen pero en nada a la iglesia del principio. Los apóstoles de hoy no se parecen en nada a los apóstoles del ayer. Los ministros de hoy no nos parecemos en nada a los ministros del ayer. Porque los ministros del ayer eran hechos por el Espíritu. Los ministros del ayer oían la voz de Dios. Los ministros del ayer, hermanos, estaban conectados con la voz de Dios. ¿Cuándo les ha hablado el Señor a ustedes? La Biblia dice, oí una voz. En verso 7 dice, oí una voz que me decía. Continúa diciendo que en el verso número 9, la voz no solo le decía, sino le respondía. Y en el verso número 12 dice, ¿qué dice?
12. Y el Espíritu me dijo: ahora vean ustedes. Ahí era de oír, hermano, de primero orar, luego éxtasis, luego visiones, luego la voz que le hablaba y le respondía, luego el Espíritu Santo le hablaba. ¿Cómo no iban a haber resultados esas personas? Nosotros hoy los resultados que vemos en la iglesia, o los resultados que pretendemos nosotros alcanzar, es a pura base de lo humano. La iglesia debe de volver a la sobrenaturalidad. Pablo dijo: yo no quiero que ignoren acerca de los dones del Espíritu, que hablen en lenguas, que profeticen, que tengan revelación, que tengan visión, que los que hacen milagros, los que profetizan, los que disciernen espíritus. Es decir, que la iglesia entre a la dimensión en donde fue llamada. Miren pues esto, óiganlo bien. El Señor nos salvó para ponernos en una posición extraordinaria. Entonces Él nos salvó y nosotros nos le zafamos de la mano y nos quedamos en la misma posición humana, creyendo y pretendiendo hacer la obra de Dios en el nivel más bajo que se pueda lograr. Entonces por eso es que nuestra vida cristiana no produce gozo, no produce poder, no tiene entusiasmo, no tiene comunicación a los demás, no es como dijera, hermano, sugestiva para los otros, sino que nuestra vida cristiana solo nos miran a nosotros y dicen: qué aburrida la cara de ese hermano, qué aburrida debe ser la vida y la existencia de esa persona, porque la misma cara nuestra. Nosotros ya nos han bajado el volumen, nosotros estamos en una dimensión carnal. De tal manera que esa sobrenaturalidad que acompañaba a los hombres del ayer pareciera, hermano, no ser parte de nosotros. En el segundo ejemplo, dice la Biblia: y en aquellos días descendieron de Jerusalén a Antioquía, en verso 27, unos ¿qué dice? Unos profetas. Dígame usted, ¿dónde están esos ahora? ¿Dónde están esos ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa clase de personas que pueden? Porque aquí dice: y uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió, el hambre, en tiempo de Claudio. Ahora, ¿cómo se manejan las cosas en la obra? ¿Cómo se manejan las cosas dentro de la iglesia? ¿Cómo se manejan? Fíjense que en el ejemplo anterior, ¿qué fue lo que se produjo por medio de la sobrenaturalidad que acompañó a Pedro? ¿Qué fue lo que se produjo? No. ¿Qué se produjo en el acompañamiento del Espíritu Santo y de la gloria de Dios? ¿Qué fue lo que produjo ese acompañar de visión, de éxtasis? ¿Qué fue lo que produjo? La salvación de los gentiles. Nuestra salvación. La salvación en carácter espiritual fue por medio de la operación sobrenatural. Pero ahora en el segundo ejemplo no se habla de salvación espiritual, no se habla de salvación gentil, se habla de preservación de la vida. Preservación de la vida. Porque Dios tiene cuidado de la vida espiritual y tiene cuidado de la vida física. Pero en todo eso opera la sobrenaturalidad. Entonces nosotros, hermanos, ¿hasta cuándo? Y aquí viene la pregunta: ¿hasta cuándo nosotros vamos a tolerar tener un evangelio devaluado? ¿Ustedes les gustaría tener colones en lugar de dólares? ¿Les gustaría? No digo que cambiaran toda la moneda, sino que usted tuviera colones aunque funcionaran los dólares. En primer lugar, no se los aceptan en ninguna parte, porque está devaluado, porque está fuera de uso, lo sacaron de circulación.
Entonces igual, una iglesia que no tiene sobrenaturalidad está sacada de validez. Una iglesia que no tiene sobrenaturalidad es como una iglesia que va a llegar, quería comprar no sé qué y saca de 100 colones. Se van a reír de ustedes. Eso ya no vale aquí, Señor. Eso ya no vale. Entonces viene una iglesia así como nosotros, aguada, mediocre, que no ora, que no tiene sobrenaturalidad, que los pastores mismos no tenemos revelación de Dios, nunca hemos oído la voz de Dios, nunca hemos tenido una visión de Dios, y llegamos a querer hacer la obra de Dios y que la iglesia crezca. ¿Saben qué hace el diablo? ¡Ah, ah, ah, ah! Se ríe de nosotros. Se ríe. Vean ustedes si se reía del Señor cuando llegaba a todo lugar el diablo. ¡Ja! Pataleaban los demonios, porque sabían que llegaba con autoridad. Vean ustedes si se reían de Pedro o de Pablo. ¡Ja! No podían, porque había un respaldo de carácter sobrenatural. Nosotros como iglesia del Señor gozamos de un recurso sobrenatural, pero debe de ser un recurso empleado, un recurso al cual nosotros nos hemos abierto para que opere. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar vivir en el subnivel en el cual vive la iglesia? La iglesia vive en un subnivel. La iglesia vive en un subnivel. Esto no es la iglesia del Señor. Ustedes se equivocaron. Ustedes no son la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene poder en sus manos. La iglesia del Señor echa fuera demonios. La iglesia del Señor profetiza. La iglesia del Señor tiene revelación de Dios. La iglesia del Señor salva las almas. La iglesia del Señor preserva la vida de los hombres. Es decir, que nosotros no podemos atribuirnos ni siquiera el ser parte de la familia de Dios, menos el ministerio. Ya se imaginan ustedes hermanos, podría mencionar a Pedro mismo, pero ya se imaginan ustedes, sí, a todos los hombres del ayer diciéndoles: ven, ayúdanos, y que llegaran ellos todos aguados. Dice la Biblia que Pedro, en este capítulo, dice la Biblia que Pedro era requerido en los capítulos siguientes. Pedro era requerido, óigame bien, era requerido para la resurrección de Dorcas. Era requerido para la sanidad de Eneas. Pero ya se imaginan ustedes llamar óigame bien aquí al frente, y llamar a Pedro y decir: Pedro, ven rápido, ayúdanos porque tenemos un muerto. Y llegar el Pedro: miren, yo creo que les aconsejo es que llamen a la funeraria. ¿Ya se imaginan ustedes? Ese es el evangelio de hoy. Si el evangelio de hoy es que le duele, vaya donde el psicólogo. Se siente intranquilo, vaya donde el psiquiatra. El que le duele, vaya, entonces busque que lo ampare alguien. Porque la iglesia se ha acostumbrado a caminar en la carne. Hemos llegado a los extremos que los mismos que somos líderes y todo eso, y ya no se requiere que seamos llenos del Espíritu Santo, ni que hablemos en lenguas, ni que profeticemos, ni que tengamos esa sobrenaturalidad, sino que el requisito es que tenga buen parecer, igual que los hijos de Isaí, que no eran ungidos, que solamente tengan una apariencia y ya. Pero no se puede. ¿Hasta cuándo la iglesia va a cerrar sus ojos a la realidad que no se puede hacer la obra de Dios sin el acompañamiento del Espíritu en la sobrenaturalidad? Y dice: y descendieron unos profetas, entre ellos Agabo, uno llamado Agabo, y decía por el Espíritu que habría grande hambre en toda la tierra habitada. Si hoy una hermana o un hermano aquí dijera: miren hermanos, el Espíritu Santo me revela que
que se lo va a llevar el diablo unos días. Dirían a esta hermana, sáquenla porque está loca. O diría alguien, sí, hermano, mire que el Señor me muestra. Diría, esta gente solo anda hablando tonteras. Hermano, porque la iglesia se acostumbraba a andar en la carne. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en la carne. Los requisitos hoy para ser líder o diácono o diaconisa ya no importan. Siempre y cuando sea una persona religiosa, adentro. No importa. Inclusive en los que lideramos o predicamos, lo que importa es que se tenga ciertos conocimientos o que se haya cursado en alguna extensión universitaria, algunas hermano clases que lo acrediten como tal, aunque jamás haya tenido un éxtasis, jamás haya tenido una visión, jamás haya oído la voz de Dios, jamás sus manos hayan sanado a un enfermo, sus manos hayan hecho un milagro, no importa. ¿Hasta cuándo la iglesia será tan inconsecuente y tolerante del ambiente que el diablo nos ha creado? ¿Saben cómo es el ambiente? Se me hace que es así como el ambiente de Bethesda. ¿Recuerdan Bethesda? ¿Quién recuerda a Bethesda? Capítulo número 5 del Evangelio según San Juan. Dice la Biblia que todos ¿qué? Estaban esperando. Todos esperaban que algo sucediera, pero no sucedía nada. Todos estaban echados a la orilla, enfermos, arruinados, doloridos, tristes, amargados. Es decir, que no había nada. Y en otras palabras, ese ambiente era un ambiente de mentira que parecía ser creado por el diablo para entretener a los pobres indoctos y a los pobres incrédulos que estuvieran ahí a la expectativa de nada, a la expectativa de nada, a la expectativa de nada. Pareciera que la iglesia es eso mismo, a la expectativa de nada, porque no adoramos a Dios con todo el corazón, no oramos con todo el corazón. Entonces hoy, antes de acostarse, no se duerme sin orar 1 hora. Bye. Y pone el reloj ahí porque le van a temblar las canillas. Hasta que pase la hora, dice usted, bueno, yo no me levanto hasta que me truenan las rodillas o yo no me levanto de aquí. Y al nomás amanecer, otra vez, no se para, sino que solo se da vuelta de la cama y cae de rodillas. A seguir. O me hablas, o me dices, o usas mis manos, o provees, o reprendes al diablo, o me das tu cobertura, o no hay nada. O sigan como están, preocupados por qué comerán, qué vestirán, preocupados qué dice la vecina, qué dice el hermano, qué dice la hermana, viviendo de chismes. Eso es lo peor de la iglesia de hoy. Iglesia que no, ni siquiera se debía llamar iglesia. Debíamos de darle fuego a todas las iglesias. Fuego, y con todos los miembros adentro, para hacer un solo sopón de chicharrón, porque no sirven para nada. Necesitamos que hayan profetas. Necesitamos que caiga el Espíritu Santo sobre nosotros. Necesitamos volver a esos años gloriosos de Dios sobre nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, Señor, ya no voy a aceptar esa posición. Vamos a orar, pongámonos de pie todos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, gracias porque hay esperanza todavía para vivir en una dimensión de gloria, de poder, de bendición. Oh Padre bendito, en tus manos de amor nos encomendamos. Señor, mira tu iglesia aquí y mira tu iglesia en el mundo entero. Hemos caído, Señor, en la tolerancia, en la carnalidad, hallar soluciones en la carne. Espíritu Santo, vuélvete a nosotros.
Espíritu Santo, obra tú con milagros, prodigios y maravillas. Solo tú puedes abrir brecha en medio, Señor, de este mundo para salvación y para preservación de la vida. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero